en la práctica moderna de la odontología, el conocimiento de sus propiedades farmacológicas, mecanismos de acción, reacciones adversas, efectos secundarios, interacciones, toxicidad, etc. Todas estas cosas tenemos que ver, ¿no? Introducción. Permiten actuar con cautela y elegir adecuadamente sus beneficios y limitando sus riesgos. Así tenemos la anestesia local, que puede ser primero tópica, segundo infiltrativa y tercero troncular o regional, ¿ya? Entonces tenemos tres tipos de anestesia local: la tópica, la infiltrativa y la troncular. Grábense bien en su mente ustedes eso. Son tres tipos de anestesia: tópica, infiltrativa y troncular. La troncular a su vez puede ser intra o extraoral, ¿no? Dentro de la boca o por fuera de la boca. Entonces, vamos a empezar con los tipos de anestésicos primarios. Ahí tenemos la tópica, que puede presentarse en pasta de lidocaína o tetracaína, en spray de lidocaína, y en crema también se puede presentar. Y la que más usamos es en crema, ¿no? Poco se usa en pasta de tetracaína o en spray, más que nada, ¿no? Inconvenientes: este tipo de anestesia tópica es de poca potencia, escasa relevancia, poco tiempo de acción. Es muy poco lo que nos ofrece la anestesia tópica, ¿no? Aplicamos ahí, como ven, en crema o en pasta también, ¿no? Se aplica con un hisopo en la zona donde vamos a punzar, ¿no? Entonces, esa es la forma como se aplica la anestesia tópica. Vayan grabándose, porque todo eso vamos a hacer en la próxima práctica. ¿Y qué tipos de anestesias infiltrativas tenemos? Vamos a ver primeramente la submucosa superficial. Consiste en la aplicación de un anestésico local justo por debajo de la mucosa. Como ven en la figura, en el esquema, estamos aplicando la anestesia debajo de la mucosa. Debajo de la mucosa estamos inyectando la anestesia. Entonces, este es un tipo de anestésico, la submucosa superficial. Esta submucosa superficial está dentro de los anestésicos infiltrativos. Y hemos visto que hay tópica, infiltrativa y troncular, no se olvidarán. También tenemos la supraperióstica. Significa que ponemos encima del periósteo. Es la más común o denominada infiltrativa, es la que aplicamos. Es el depósito de la solución anestésica entre la mucosa y el periósteo. Esa es la supraperióstica, encima del periósteo. Si ustedes ven la figura, el hueso tiene una capa por fuera del hueso, se llama periósteo, y dentro está el tejido óseo, ¿no? Entonces nosotros ponemos la anestesia, dejamos la anestesia encima del periósteo. Ahí lo ven, aquí hay una pieza dentaria, una raíz,
Estamos dejando la anestesia a la altura de la raíz, en el ápice de la raíz estamos dejando la anestesia, a esa altura, encima del periósteo, no tocamos periósteo. ¿Ah? ¿Se entiende? Tienen que entenderlo, Sí, porque si no vamos a tener problemas en la técnica. Cualquier cosa, pregunten. Sí, dígame. Sí, estoy entendiendo, doctor. Ah, ya. Cualquier duda me avisan, ¿ah? Para repetir. Ya vamos aprovechando de las figuras para poder estamos indicando a qué altura se deposita la anestesia, a la altura del ápice de la raíz del diente que voy a anestesiar. ¿Está claro? A la altura del ápice. Entonces yo debo introducir la aguja hasta la altura del ápice de la pieza que voy a anestesiar. Infiltrativa es la más común de los anestésicos en el maxilar superior. Infiltrativa porque dejamos encima del periósteo y se infiltra la anestesia y llega a bloquear el paquete vasculo nervioso que está ingresando por el ápice de la raíz del diente. ¿Hasta ahí se entiende? Eso tienen que describir cada vez que hacen la anestesia, tienen que describir qué es lo que están haciendo, dónde están depositando la anestesia, cuánto introducen la aguja, todo tiene que ir describiendo, ¿ya? Entonces tenemos, recapitulando, primero la submucosa, ¿no? El anestésico justo por debajo de la mucosa, debajo de la mucosa. Y luego, segundo, la supraperióstica, encima del periósteo, ahí está la figura, lo están viendo. Tercero, la subperióstica, sub, significa debajo del periósteo. Estamos entrando con la aguja debajo del periósteo y allí dejamos la anestesia. Es la que se aplica por debajo, se perfora el periósteo. Es una técnica muy dolorosa, ¿no? Es una técnica muy dolorosa. Yo al menos nunca lo he hecho. No tiene razón de ser. ¿Para qué hacer eso? Si es tan dolorosa, el paciente va a sufrir, ¿no? Pero existe esa posibilidad. Por eso estamos poniendo en la relación la subperióstica, debajo del periósteo. Ahí lo ven en la figura. ¿Se entiende? Cualquier duda me avisan. Disculpe, ¿y en qué casos se pondría esa anestesia superióstica? ¿En qué casos? Ya que ¿Cuándo se pondría? Ajá. Yo, como le digo, yo nunca lo he puesto, no he tenido necesidad de poner. ¿Para qué pondría yo allí? Le produzco dolor enorme a mi paciente. Si yo dejando encima del periósteo hace efectiva la anestesia. La pregunta es, ¿en qué caso se utiliza? Casi nunca. Simplemente se enuncia en la posibilidad que hubiera que hacerlo, ¿no? Pero es muy relativo. ¿Cómo sé que estoy debajo del periósteo? Y no me he introducido en el tejido óseo. Ese es otro detalle. Entonces, para mí que es una técnica que puede ser considerada como una posibilidad. No sé cuándo se puede aplicar, no he visto en la literatura cuándo se hace una subperióstica, ¿ya? Pero ahí está. Luego viene la intraósea. Rompemos el periósteo y pasamos al hueso ya, al hueso medular, ahí depositamos la anestesia. La pregunta es, ¿se debe hacer esa técnica? Algunas veces, de repente, no sé cuándo. ¿No? Porque no necesito, en odontología no necesitamos entrar al tejido óseo. Raras veces, tal vez cuando se haga cirugía maxilofacial hay que recortar hueso, tal vez se haga, ¿no? Pero aún así se pone la infiltrativa o la troncular y bloqueamos perfectamente y hacemos corte hasta de hueso, ¿no? Pero existe esta posibilidad, se llama la técnica intraósea. Es el depósito del anestésico en pleno espesor de la médula del hueso maxilar.
Estamos hablando del maxilar, ¿no? La intraseptal consiste en inyectar la solución anestésica dentro del ligamento periodontal, ¿no? También es relativo, también es doloroso. La pregunta es, ¿será necesario hacer eso? Me parece que no. Yo prácticamente nunca he puesto intraseptal, no he tenido necesidad. ¿Por qué? Porque algunos dicen que se puede poner la intraseptal cuando no agarra la anestesia, ¿no?, infiltrativa o la troncular. La pregunta es, ¿por qué no agarra? ¿Por qué no hace efecto la anestesia en esa pieza dentaria? Como vamos a ver, no hace efecto la anestesia cuando hay infección, cuando hay inflamación. Entonces la pregunta es, ¿usted debe hacer la anestesia cuando está inflamado el tejido? No. ¿Cuando está infectado? No. ¿Qué debe hacer? Debe medicar. ¿Ya cuando ha medicado usted necesita hacer intraseptal? No. ¿Qué necesitaría hacerlo? Infiltrativa, en maxilar. Si es necesario troncular, sí. Entonces no hay razón de poner intraseptal, ¿no? ¿Me dejo entender? Porque es dolorosa. Es más, si hay inflamación o infección, el hecho de poner la anestesia, usted exacerba el cuadro, lo agranda el cuadro. Entonces no conviene poner la anestesia en tejido inflamado o infectado, ¿no? Entonces no hay necesidad de poner intraseptal. ¿Qué le pongo? ¿Infiltrativa o le pongo troncular? ¿Estamos de acuerdo? Menos dolor, menos riesgo, más efectivo. Y también tenemos la intrapulpar. Se requiere tener la pulpa expuesta. Consiste en inyectar la solución anestésica dentro de la cámara o el conducto pulpar. Ajá. Algunas veces se pone la intrapulpar. ¿Cuándo se pone la intrapulpar? Cuando usted le pone infiltrativa, anestesia aparentemente todo el tejido adyacente. Le pone la troncular, también bloquea toda la zona adyacente. Pero la pulpa que está infectada o inflamada por la exposición pulpar, consecuentemente no anestesia. Y como hay que extirpar pulpa, algunas veces se pone la intrapulpar directamente a la pulpa y es dolorosa también. Dolorosa también, ¿no? Algunas veces, muy raro. Porque lo que hay que ver es no hacer sufrir al paciente, pues. ¿Ya? Claro, usted no va a sentir, el paciente es el que siente. Entonces hemos visto 6 formas, 6 técnicas de anestesia infiltrativa ahí, ¿ya? Hasta la intrapulpar. Y vamos a seguir describiendo la infiltrativa. La infiltrativa también se le denomina terminal o periférica, ¿ya? Efecto por inyección de solución muy cerca de la zona a tratar. Se pone la anestesia, se deja la anestesia en una zona cerca al tejido que voy a tratar. Y eso es lo que hacemos en la infiltrativa. ¿Ah? Le dejo a la altura del ápice, ¿no? La supraperióstica, le dejo a la altura del ápice y se disemina el anestésico y bloquea, pues. Por eso se llama infiltrativa. ¿Ya? Suprime la sensibilidad a nivel de receptores, ramos terminales periféricos. ¿Ah? Es en la ramificación final de la inervación. ¿Y cuáles son esas infiltrativas? Tenemos 3 que son primarias: la submucosa, la periapical o supraperióstica y la superióstica. Esas son las 3 primarias. Las secundarias, la intraligamentosa o intraseptal, que se pone en el periodonto, la intraósea en el tejido óseo y la intrapulpar
dentro de la pulpa. Seguimos con la infiltrativa periapical o supraperióstica. ¿Por qué periapical? Porque dejamos a nivel del periápice. Supraperióstica porque dejamos encima del periósteo. Así que infiltrativa o periapical o supraperióstica es lo mismo, son sinónimos. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo se hace la anestesia? Aquí viene el kit del asunto y eso tiene que entenderlo usted porque el domingo vamos a hacer la práctica ya. ¿Dónde se punza? ¿Dónde se va a inyectar la aguja? ¿Dónde se va a colocar la aguja? En el fondo del vestíbulo. Ya conocemos el vestíbulo. O surco vestibular profundo, ¿verdad? Fondo del vestíbulo o surco vestibular profundo, como quiera llamarle. ¿Qué más? El bisel de la aguja va dirigido al hueso, sin tocar periósteo. No toca el periósteo. Va paralelo al periósteo, sin tocar el periósteo. Inyectar lentamente y sin presión. Lentamente, sin presión. ¿Ah? Cuanto más lento, menos dolor siente el paciente. Más rápido, produce más dolor. Y es peligroso. La anestesia puede ser pulpar, ligamento periodontal, hueso, periósteo y mucosa vestibular, ya lo hemos visto. Acción limitada, no muy extensa, un tiempo prudencial, ¿no? Hora y media, 2 horas dura la anestesia infiltrativa, con vasoconstrictor. Sin vasoconstrictor dura menos. Hasta ahí, ok, Mackey. Cualquier pregunta, interrumpa nada más. Acá tenemos una vista justamente de las piezas dentarias del maxilar superior, de un cuadrante, supuestamente el cuadrante 1 del maxilar superior, ¿no? Tenemos la tercera, segunda y primera molar, 2 premolares, canino, lateral y central, ¿no? De la hemi arcada. ¿Qué es lo que hacemos con esta figura? Hay una línea roja que es lo que indica el ápice de las raíces de los dientes del maxilar superior. Como ustedes saben, por oclusión, el curso que han llevado, las raíces de las diferentes piezas dentarias no tienen la misma longitud. El canino es la pieza dentaria anterior más larga. Ahí está. Llega a 25 milímetros de longitud a veces la raíz. Y la raíz estará pues, aproximadamente de 2 a 3 centímetros de profundidad cuando es un canino enorme. En cambio, los premolares ya son más bajos, más cortos que el canino. Y los molares ya más cortos que los premolares. Ahí lo ven. Los laterales y centrales también son de longitud más corta en su raíz. Esa línea nos está indicando la diferencia que existe, pues, ¿no? En cuanto a longitud de cada pieza dentaria en su porción radicular, ¿no? Luego viene las líneas amarillas, que son el paquete vasculonervioso y los nervios que están inervando, ingresan por el ápice de cada raíz, ¿no? Y la anestesia que se debe dejar en el ápice. Otros dicen, autores dicen, que se deja entre las 2 raíces de las premolares en este caso. Pero lo más lógico y efectivo es dejar en el ápice de la raíz, que ya la pieza yo quiero trabajar. Si voy a trabajar una segunda premolar, ¿qué hago? Anestesio el ápice, el periápice del segundo premolar, ¿no? Y si quiero yo anestesiar en la primera molar, ¿cómo pondré la anestesia?
tiene 2 raíces. Tendré que dejar un poco para cada raíz. Un poco a la raíz mesiovestibular y otro poco para la raíz vestíbulo distal, ¿no? La pregunta sería, ¿y el palatino quién lo anestesia? Ajá. ¿Cómo anestesiamos el palatino? Porque son 3 raíces anamolares. ¿Ah? 2 a vestibular y 1 a palatino. Como dejamos anestesia en el ápice de la primera raíz y la segunda raíz, por infiltración el anestesia bloquea la raíz palatina. Así que no necesita ir a la raíz palatina. Basta que usted deje aquí al ápice de la primera raíz y la segunda raíz vestibular y bloquea el palatino. ¿Está claro? ¿Se entiende? Porque eso yo voy a preguntar cada vez que hacen anestesia. ¿Ah? Yo doy el problema en la práctica. Usted va a anestesiar la pieza número 5 para exodoncia. Usted va a anestesiar la pieza número 6 para hacer endodoncia. Entonces usted va a describir cuánto de anestesia va a depositar en el ápice, qué profundidad va a ingresar la aguja, qué dirección sigue la aguja. Todos esos detalles tiene que usted enunciar antes de poner la anestesia, ¿no? ¿Dónde dejan la anestesia? En el periápice. ¿Cuánto de anestesia dejan? Habíamos estado indicando 2/3, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, supongo que están entendiendo. Idealmente, dice, la perforación se debe hacer a distal de la raíz del diente a anestesiar entre el tercio medio y el tercio apical. Esta técnica es la que indican en ese libro, ¿no? En el tercio medio, dice, entre las 2 raíces. Pero lo más lógico y práctico y seguro es poner en el ápice. ¿Por qué en el ápice? Porque ahí está entrando el paquete vascular nervioso, ahí están entrando las venas, las arterias y la inervación. Entonces, ¿por qué tengo que dejar en otro sitio? Debo dejarlo en el ápice. Las trabéculas que permiten mejor la absorción de la solución anestésica. El maxilar superior es poroso, tiene trabéculas, cualquier cantidad. Por eso cuando usted deja en el ápice de la primera molar, de las 2 raíces, automáticamente se bloquea el palatino, la raíz palatina, porque tiene trabeculado poroso, es el maxilar superior. Entonces yo puedo hacer infiltrativa en todas las piezas del maxilar. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? El domingo van a aplicar, tienen que saber lo que van a hacer. Y todo lo que estoy enunciando van ustedes a guardar en su cabecita loca, pues. ¿Puedo volver a explicar? Perfecto. Seguimos entonces. Seguimos con la infiltrativa, la subperióstica, debajo del periósteo, ¿no? La fibra mucosa adherente vestibular cerca de la región cervical del diente. Se perfora el periósteo y cortical externa del hueso. Es dolorosa por el despegamiento del periósteo. Efectiva, pero no muy empleada por el dolor. No muy empleada, mejor no la emplea. La troncular actúa a nivel del tronco nervioso sensitivo o sus ramas secundarias. Zona anestesiada más extensa que con la infiltrativa. Por supuesto, la troncular anestesia una zona más amplia que la infiltrativa. Así tenemos en el maxilar superior anestesia retrotuberositaria e infraorbitaria, ¿no?
hay dos tipos de anestesia en el maxilar superior. La retrotuberositaria se refiere a bloquear el maxilar superior, ¿no?, en forma troncular. La infraorbitaria también troncular. ¿Ah? En la mandíbula se hace anestesia del nervio dentario inferior y del nervio mentoniano. ¿Ya? Entonces podemos bloquear troncularmente en el maxilar superior, sí. En el inferior también, sí. ¿No? ¿Dónde hacemos la anestesia troncular del maxilar superior? En la zona retrotuberositaria. ¿Dónde es eso? Detrás de la tuberosidad, por eso dice retro. Hay que entrar con una aguja larga y hay que tener experiencia para poder hacer bien eso, ¿no? Y la pregunta ¿es necesario hacer la troncular del maxilar superior? Algunas veces tal vez, pero hay que practicar y hay que conocer para poderlo hacer. La infraorbitaria se puede hacer, no es nada del otro mundo, pero la pregunta ¿es necesario hacer la infraorbitaria? Algunas veces sí, muy raros. Haciendo una infiltrativa no necesito hacer infraorbitaria. En la mandíbula, la anestesia del dentario inferior se debe hacer troncular, sí, ahí sí tenemos que hacer. La pregunta es ¿por qué? Porque el hueso mandibular es compacto, no es poroso, no es cribado. ¿Ah? Y en el mentoniano se puede hacer troncular, pero la pregunta ¿es necesario hacer troncular? Si yo puedo hacer infiltrativa, ¿para qué no tengo que hacer troncular? También hay esa posibilidad. Y aquí está pues el maxilar inferior o mandíbula, ¿no?, que tiene dos porciones, el cuerpo de la mandíbula, una que es cribada, todo el sector anterior, y la porción posterior que es compacto. ¿Ah? No tiene porosidad, consecuencia usted no puede poner infiltrativa para anestesiar molares de la mandíbula. En cambio, desde premolares para adelante sí puede hacer infiltrativa, porque ahí es poroso el hueso. ¿Se entiende? Eso tiene que saber, yo voy a preguntar cuando están haciendo su técnica. Así es que tiene que guardar en su chip. Ahí está. El sector anterior trabeculado es mayor, por lo que es posible utilizar infiltraciones, como es el caso de la técnica de Seldin, no es lo que hacemos la técnica clásica. El tercio posterior mandibular es compacto, por lo que la infiltración de las soluciones anestésicas en la zona no produce un bloqueo eficaz. No hace efecto la anestesia. Entonces, obligadamente, ¿qué debo hacer para bloquear los molares? Troncular. Troncular. ¿Ya? ¿Y de premolar para adelante puedo hacer infiltrativa? Sí puede usted hacer infiltrativa. Las razones acabamos de enunciar, ¿no? ¿Qué les parece? Muy bonito, ¿no? Sí, doctor. Vamos a ver la técnica troncular de algunos nervios. Ya entendemos lo que es troncular. Ustedes se imaginan la inervación como si fuera un árbol, un tronco y luego sus ramas y pequeñas ramificaciones de las ramas. Así se imaginan la inervación. Entonces, troncular es cuando agarramos el tronco pues principal y ahí bloqueamos. Infiltrativa es cuando nos vamos a las ramas. Y acá estamos haciendo troncular del naso palatino. ¿Cómo se hace? Se introduce la aguja dentro del conducto nasopalatino. Por ese conducto está emergiendo la inervación para el paladar anterior y está también emergiendo vasos como las arterias y las venas. Entonces, cuando usted pone esa anestesia troncular del nasopalatino,
Puede usted tomar vaso, inyectar la anestesia en un vaso, y eso es sumamente peligroso. La pregunta es, ¿debe hacerse troncular el nasopalatino? No es necesario. Yo le hago infiltrativa, no entro al conducto, dejo encima del periósteo, la infiltrativa es encima del periósteo, y bloqueo tranquilamente el tejido del paladar. Entonces no necesito hacer el nasopalatino porque es un riesgo. Pero si hay necesidad alguna vez de poner, se puede poner. Se aspira para saber si estoy tomando vaso, y si no he tomado vaso, deposito la anestesia dentro del conducto. Eso se llama troncular del nasopalatino. En el palatino anterior también puede hacer troncular, también puede usted hacer troncular. Busca el conducto palatino posterior, introduce la aguja al conducto y deposita la anestesia y bloquea troncularmente el palatino anterior. ¿Puede tomar vaso? Sí, hay que aspirar para no tomar vaso. Es más peligroso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hacer tronculares necesarios del palatino anterior? No. ¿Puede ser infiltrativa? Sí. Entonces, ¿cuál más sencillo? Infiltrativo. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende? Ojalá. Doctor, ¿podría volver a repetir, por favor? ¿Cuál? ¿Nos podría explicar la anterior diapositiva, por favor? ¿La troncular? La anterior diapositiva, doctor. No te entiendo. La anterior diapositiva, ¿nos puede explicar otra vez, por favor? ¿Quieres que te explique de nuevo? Sí, por favor, doctor. Anterior diapositiva, doctor. El agujero palatino anterior. El agujero palatino anterior lo conocen por la anatomía. Hemos pedido dibujo para que lo reconozcan del naso palatino. ¿No? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, el naso palatino emerge por la papila incisal. Pero no emerge solamente los nervios, sino también emergen vasos sanguíneos. Y cuando se pone troncular significa que yo tengo que introducir la aguja dentro del conducto. Al introducir la aguja dentro del conducto puedo tomar vaso. Y si yo inyecto la anestesia en un vaso, es sumamente peligroso para el paciente. ¿Hasta ahí entendió? Entonces la pregunta ¿es necesario hacer troncular? Si yo puedo hacer infiltrativa, mejor la hago infiltrativa y no corro riesgo. Eso es lo que quiero decirles. ¿Ya? ¿Se puede hacer troncular en el agujero palatino posterior para bloquear el palatino anterior? Sí. ¿Hay un riesgo? Sí. ¿Debo hacerlo? No. ¿Lo puede hacer infiltrativa? Sí. Entonces haga la infiltrativa, no le haga troncular. Pero estamos dando los alcances de que sí se puede hacer troncular algunas veces, pero hay que manejar bien. ¿Cómo haríamos? Aspirando, con la jeringa aspiramos para ver si he tomado vaso. Si he tomado vaso, va a ingresar sangre a la jeringa. Entonces estoy dentro de un vaso, no debo inyectar la anestesia, porque es sumamente peligroso. ¿Está claro ahora? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, doctor, gracias. Ya, perfecto, perfecto. A eso estamos acá, para explicar, para que entiendan. Luego vamos a ver ahora troncular en la mandíbula o maxilar inferior. ¿Qué bloqueamos troncularmente en la mandíbula? El dentario inferior, ahí está. ¿El mentioniano también puedo hacer troncular? Sí puedo hacer troncular. ¿Es necesario hacer? No creo que sea necesario, porque puedo hacer la infiltrativa también el mentoniano. El lingual lo hacemos infiltrativa y el bucal también.
no necesito hacerlo troncular, ¿no? Así que en el inferior, como hemos visto, la hemi arcada se divide en dos partes. Una que es cribada hacia adelante y a la altura de los molares es compacto. En consecuencia, para molares tenemos que hacer troncular desde el dentario inferior. El mentoniano podemos hacerlo troncular o podemos hacerlo infiltrativo. Yo aconsejo mejor hacerlo infiltrativo para no correr riesgos. ¿Hasta ahí se entiende? No. El mentoniano, ¿por dónde emerge? A la altura de las dos, del ápice de las dos premolares, ahí está. A veces un poquito más bajo, otras veces un poquito más alto, ¿no? Por ahí emerge. Para hacer troncular del mentoniano tendría que introducir la aguja dentro del conducto. Yo nunca lo he hecho. Yo le pongo en vertical la aguja y deposito encima por fuera del conducto y bloquea tranquilamente los dos premolares. Así que no hay necesidad de hacer troncular, sino infiltrativa, puesto que es cribado el hueso a este nivel. Para el canino es cribado, entonces infiltrativa también, su prueba perióstica para el lateral y para el central inferior. Y cuando yo pongo troncular para el dentario inferior, ¿no? Algunas veces tomo vaso. Si he tomado vaso, mire cómo la sangre ingresa al cartucho. El cartucho se tiñe de rojo. ¿Ah? Eso es peligroso. En cuanto usted ve eso, de inmediato retira la aguja y la jeringa. Por eso es necesario la aspiración, dice, ¿no? Cuando hacemos troncular del dentario inferior, debemos aspirar para no producir cuadros lamentables, sumamente peligrosos. ¿Ya? Técnicas específicas tenemos en el maxilar superior para los incisivos, para los caninos, para los premolares y para los molares, infiltrativa en cada uno de ellos. No necesito hacer troncular, porque si hago troncular con una sola punción puedo bloquear todas esas piezas, pero eso es necesario. No, trabajamos por zonas, por piezas dentarias. Entonces hagamos técnicas específicas para incisivo, para canino, para premolares y para molares. Felizmente ya conocemos las terminaciones nerviosas que inervan y bloqueamos tranquilamente. Dientes y encía bucal, nervio anular superior, anterior, el medio y el posterior. Eso lo han dibujado, ya lo conocen, ya entienden ahora. Inyección en punto del diente, el ápice, en el ápice dice, ¿no? En la región apical. La punta de la aguja toca el hueso, dice. Cuando usted introduce al fondo, como el hueso no es pues recto, en un momento dado va a tocar, apenas toca y se detiene y ahí deposita la anestesia. Se deposita de 1 a 2 mililitros de solución. ¿Ah? A veces medir por mililitros es difícil, ¿no? Lo medimos en 2 tercios o 3 tercios y solucionamos prácticamente la cantidad de anestesia. ¿Ya? Entonces ya sabemos dónde dejamos la anestesia, en el ápice de la raíz. Técnica de anestesia local en un cuadro sinóptico, vamos a entenderlo mejor, ¿no? Cuando hacemos la anestesia, lo primero que preguntamos es ¿a quién le inyectamos? ¿Ah? ¿A quién inyectamos la anestesia? A nuestro paciente. ¿Cómo sabemos en qué condición está nuestro paciente? Mediante la historia clínica, ¿no? ¿Cuánto de anestesia en la técnica? ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Ah? ¿Cómo aplicamos? ¿Dónde lo aplicamos? ¿Y cuánto depositamos? ¿Y qué hacemos cuando hay emergencias, cuando hay accidentes? También tenemos que saber, ¿no?
Principio básico. ¿Qué se inyecta? No puede ser una rutina, hay que conocer los fármacos que se inyecta, su acción, sus componentes, reacciones adversas y efectos secundarios, además de sus posibles reacciones en un paciente determinado. ¿A quién se inyecta? Una historia clínica bien desarrollada con antecedentes de enfermedad actual y medicación que recibe el nombre de datos del médico personal del paciente son de enorme utilidad. No hay que descartar posibles reacciones adversas o hipersensibilidad por el componente afectivo también. Riesgo sistémico, hemos hablado en una clase, lo que significa un riesgo sistémico. No podemos descartar eso. Riesgo sistémico tenemos que averiguar, hacer interconsulta antes de hacer la anestesia. ¿Dónde? Debemos conocer el territorio, la anatomía, por eso les he pedido la lámina. ¿Dónde debemos conocer el territorio, su inervación, vascularización y distribución nerviosa, etcétera? ¿Cómo? La técnica escogida debe optimizar el objetivo propuesto, la técnica. ¿Qué hacer en emergencia? Es vital determinar el problema ocurrido y controlar o contar con un arsenal terapéutico, farmacológico básico para poder superar el problema en el consultorio. Por lo menos tener oxígeno, ¿no? ¿Cómo calcular la dosis máxima de los anestésicos? Ahí está. La caja de anestesia viene así y dice, lidocaína al 2%, significa que existe 2 gramos de sal anestésica por cada 100 mililitros. ¿Ah? 2% significa 2 gramos de sal anestésica por cada 100 mililitros. Cada cartucho contiene 1.8 mililitros de solución, no llega a 2 centímetros de cantidad de anestesia. 1.8 mililitros, nada más tiene. Esto debemos ponerlo en 2 o 3 minutos, entonces no hay riesgos. ¿Ah? La cantidad de lidocaína por tubo de anestesia, 36 miligramos, ahí está estipulado en la caja, ¿no? 2000, aquí estamos hablando de 2 gramos, cuando dice 2% significa, acá está, 2% significa 2 gramos. 2 gramos en miligramo, ¿cuánto es? 2000 miligramos. ¿Ah? Disuelto en 100 mililitros. Entonces, ¿cuántos miligramos equivale a 1 mililitro? ¿Ah? Haciendo la operación tenemos que se logra 20 miligramos. Entonces quiere decir pues que cada cartucho contiene 20 miligramos por mililitro de anestesia, ¿no? Dosis máxima admisible para anestésicos locales en una sesión considerándose al paciente adulto joven de 70 kilogramos, sano y técnica correctamente administrada. Con lidocaína, mercurocaína, bupivacaína, lidocaína con vasoconstrictor y articaína, ¿no? Las dosis aquí están, ¿no? Son dosis máximas. No debemos sobrepasarnos porque podemos producir toxicidad y eso es dañino, ¿no? Es importante saber la dosis adecuada, inyección lenta del anestésico, ahí está. Técnica de anestesia adecuada, la técnica bien hecha, bisel dirigida hacia el tejido óseo, uso de cálculos o de cartuchos con sistemas de reflujos, debemos aspirar. Estado de salud del individuo, cómo está el paciente, sano, está enfermo, tiene riesgo sistémico, eso hemos visto en la historia. Técnicas de sedación para ayudar a la cooperación emocional, también se puede administrar sedantes al paciente que son muy nerviosos, especialmente los niños, ¿no? Eso vamos a hablar cuando hablemos de benzodiazepinas, que son, ¿no?, los tratamiento de sedación consciente con benzodiazepinas para odontología, ¿ya? Eso lo vamos a ver en un capítulo especial. Técnica infiltrativa, una vez más,
Está indicada para anestesiar las piezas dentarias del maxilar y de la zona anterior de la mandíbula. Eso ya lo hemos explicado. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Acá está. Eso tiene que repasar. Levantar el labio o la mejilla para exponer el fondo vestibular, el surco vestibular. Segundo, funcionar, introducir la aguja en el punto elegido con el bisel de la aguja dirigido al hueso. Tercero, profundizar 1 centímetro a 1,5 centímetros aproximadamente. Si es canino o largo, mucho más allá. Realizar la punción manteniendo esta paralela al eje del diente, o ligeramente oblicua en la zona posterior. Se deposita la solución anestésica lentamente, idealmente a la velocidad de 1 mililitro por minuto. ¿Y cuánto tiene el cartucho? 1,8 mililitros, no llega a 2. Entonces en 2 minutos a 3 minutos lentamente se pone la anestesia. Ese es un detalle muy importante para no producir accidentes con el paciente. Contraindicaciones: cuando hay inflamación en el sitio de punción, cuando hay infección en el sitio de punción. ¿Ve? Está infectado, está con un absceso, usted no puede poner anestesia ahí, ¿no? Técnica anestésica troncular. Objetivo: bloquear la sensibilidad de un tronco nervioso aislado o de más de uno de ellos. Interrumpir la conducción nerviosa de su territorio, de ese nervio en forma amplia. Intervenciones de mayor amplitud, duración en que sería insuficiente una anestesia invitativa, ¿no? Si es que voy a hacer un tratamiento más amplio, más tiempo, entonces hago troncular. Depositar la solución en sus inmediaciones, lejos del lugar que se va a intervenir. Esa es la troncular. Aquí tenemos cómo se bloquea el nervio alveolar superior o anterior. Aquí está, el 1. ¿Ah? Ya lo hemos especificado: central, lateral y canino, ¿no? Ahí está. Nervio palatino anterior. Ahí está. No, perdón, el naso palatino primero. El 3, ahí está el 3, en lila. Palatino anterior. O naso palatino. El palatino anterior. El número 4, ahí está el palatino anterior. 5, los nervios palatino medio y posterior. ¿Ah? Palatino, nervios medio y posterior, los 5, ¿no? Acá están los 5. En la mandíbula, 1, el nervio alveolar inferior. Ahí está la 1, de color verde. Cuando hace troncular para el inferior, el dentario inferior, esto es lo que bloquea el color verde. ¿Ah? 2, nervio mentoniano. Ahí está el nervio mentoniano en amarillo. Nervio lingual, el 3, ahí está el nervio lingual. ¿Ah? Desde esta línea punteada para adelante. Nervio bucal, el 4, que nunca han dibujado el nervio bucal, acá está. Nervio incisivo inferior, el 5, acá está. Así se bloquea. Anestesia del nervio nasopalatino. Referencia anatómica: la bóveda palatina en la línea media detrás de los incisivos centrales superiores, que se encuentra este orificio por donde sale este nervio que coincide con la papila incisiva. La única vía es la intrabucal. Ya hemos hablado del nasopalatino, ¿se acuerdan? Ahí está. Existen 3 técnicas: la punción directa, que introducimos dentro del conducto; la punción lateral, lo ponemos de costado, de lado; y la punción anterior, de adelante o para atrás. Inervación: incisivo central, incisivo lateral y el canino, por palatino. Referencias anatómicas de la técnica básica: la punción directa, la punción indirecta y la punción anterior. Del naso palatino, aquí está el naso palatino, que nadie me ha presentado una lámina del naso palatino. Yo les he traído, acá está el naso palatino, ¿ven? Ahí lo ven. Ahí está emergiendo el naso palatino. Estamos bloqueando el naso palatino.
Estructuras anestesiadas, mucosa palatina, periósteo, cortical interna. Complicaciones, ingreso de la solución anestésica a las fosas nasales y faringe cuando se pone dentro del conducto. Por eso no es necesario poner dentro, ¿no? Algunas veces llega la faringe, la nariz. Ingreso de la solución anestésica al vaso sanguíneo. Ahí está lo que les decía. Inflamación de la papila interdental, es dolorosa y se inflama. Posibles efectos de necrosis en la papila. Se puede necrosar. No es necesario entonces poner troncular, sino infiltrativa. Anestesia nervio palatino anterior. Referencia anatómica, se ubica en la apófisis horizontal del hueso palatino a nivel de la raíz de la segunda y tercera molar. Se encuentra en una depresión que sale del nervio palatino anterior. La única vía es la intrabucal. Complicaciones, si es punción, está muy atrás, tendremos problemas deglutorios o conatorios por la anestesia del paladar blando. No hay que poner muy detrás. Inerva la fibrosa, la fibromucosa y la encía palatina. Aquí está, ¿ve? Estamos bloqueando el palatino anterior. ¿Va? No necesita ponerse entre conducto porque es un riesgo. Debemos hacerlo invitativo. Cuando hagamos el paladar yo les voy a indicar cómo deben hacer. Estructura que se anestesia, la encía del lado del paladar. Fibromucosa, periósteo, paladar óseo. Complicaciones, hemorragias, ingreso de la solución anestésica al vaso sanguíneo, necrosis, fibromucosa, molestias deglutorias y fonatorias. No es necesario poner dentro del conducto. Así de simple. Déjelo infiltrativa. Nervio infraorbitario, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahí nos quedamos, chicos, nos despedimos, nos hemos pasado de la hora, nos dan una hora nomás, así que nos despedimos hasta la próxima. ¿Ya? Gracias, doctor. Listo, un abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya, el domingo estamos haciendo la práctica presencial. Lleve todo su instrumental estéril. Su instrumental estéril, no se olvide. Todo su equipo completo que les he indicado ya.